amigos de MariCorp, le vamos a presentar las últimas actualizaciones que tenemos del servicio de redactor de blog Mario. Estamos ahora en la página principal de MariCorp. Vamos a dirigirnos a la página de precios, seleccionamos precios y aquí nosotros vamos a encontrar todos los servicios que estamos ofreciendo. Recuerden que tenemos servicios y también tenemos cursos. Para este caso vamos a seleccionar redactor de blog y aquí tenemos nuestra página del servicio de redactor de blog. Nosotros tenemos 3 planes, los cuales vamos a iniciar con el plan School o también llamado redactor de blog School. Actualmente lo estamos ofreciendo con $182.99, el cual contiene las siguientes características. Contiene un total de 10 blogs cautivadores. Recuerden que estos blogs lo implementamos dentro de las páginas web. Por ejemplo, si nos vamos a la sección de blog, aquí tenemos todos los blogs de MariCorp. Si abrimos el primero, aquí tenemos cada una de las secciones. Un vídeo de introducción, tenemos datos de blog, tenemos una sección de últimas publicaciones y tenemos el contenido. Para este plan estamos brindando un total de 10 blogs. De hecho, es importante que ustedes ya tengan su página web. En el caso que no, nosotros también les estamos brindando el servicio de páginas web y los pueden ubicar aquí. Precios y página web. Seguidamente también este plan incluye un diseño adaptable a tu página web. Recuerden que cada página tiene su propio estilo, tiene su propio tema y nosotros nos vamos a adaptar a ello. Vamos a crear cada uno de estos blogs alineándose mucho a su estilo de fuente, a las imágenes que ustedes trabajan de repente con imágenes en 3D, entre otras características. Además de ello, también ofrecemos enlaces internos ilimitados. ¿Qué entendemos por estos enlaces? Si nos vamos a la sección de blog y ahora nos vamos a ir al segundo blog, si nosotros vamos a la parte del contenido, tenemos por ejemplo aquí algunos enlaces internos. Te direcciona a la página principal de MariCorp. Si seleccionamos, nos vamos a la página principal. Entonces, ¿en qué nos beneficia ello? En que Google analiza cada una de estas secciones y ve que es un blog de confianza, ve que es un blog que contiene varios enlaces internos, algunos enlaces externos y por ende lo clasifica dentro de estos buscadores de Google. Además que nos ayuda mucho a que el usuario, en el caso que desea conocer mucha más información de ti, selecciona el enlace, se va a la página principal y con mayor razón conoce tu empresa, conoce tu negocio o emprendimiento. Este plan School incluye foto del autor y una breve información profesional. ¿Qué tenemos por esta foto y la breve información profesional? Vamos a irnos a otro blog, el tercero, para crear una campaña de tráfico con Facebook Ads. Tenemos ahí el contenido. Si nos vamos a la parte final, vamos a notar aquí que tenemos la información del autor, exactamente en la parte final. Aquí, entonces tenemos el autor, una foto del autor en este caso, y una breve información profesional. De hecho, aquí podemos incluir algunos enlaces que puedan brindar más información de este autor. Si seleccionamos, nos brinda esta red social de LinkedIn. De igual manera, tenemos aquí los datos de blog. Estos datos del blog se caracterizan mucho por incluir la fecha de publicación, el tiempo de lectura, de repente son 30 minutos, 45 minutos, entre otros. Además de eso incluimos los apellidos, los nombres del autor, entre otros datos. Por ejemplo, si nos vamos aquí en un cuarto blog, seleccionamos, en este caso es crear un banner de verano con Canva. En esta sección nosotros encontramos todos los datos importantes. Por ejemplo, se utiliza con la herramienta digital de Canva, se centra en diseñar un banner. Tenemos también la fecha de actualización, en este caso el 28 de abril de este año, el apellido y el tiempo de lectura. Estos datos nos van a ayudar mucho en la optimización del SEO. Recuerden que cuando Google detecta estos datos es muy importante para que pueda clasificarlos adecuadamente en estos buscadores de Google. Además de eso también podamos posicionar adecuadamente tu página dentro de estos buscadores. Ahora bien, incluye 30 contenidos de blog multimedia con citas. Recuerden que podemos incluir algunas imágenes, vídeos, audios, GIF, entre otros. Por ejemplo, un caso particular, si nos vamos aquí a este blog, en este caso son transiciones de pantalla dividida en Adobe Premiere Pro. Por ejemplo, aquí recuerden que en este caso es un vídeo. Si seleccionamos, ya iniciamos con el vídeo que explica a detalle cada una de estas transiciones de pantalla. Es un contenido multimedia. Otro de ellos lo tenemos aquí. Este es un diagrama donde detallamos paso a paso cómo podemos aplicar estas transiciones. ¿Cuáles serían las citas? Lo tenemos en la parte inferior. Tenemos diagrama, el nombre del diagrama y la fuente de elaboración propia. Recuerden que incluyen 30 contenidos multimedia. Si hacemos la división por los 10 blogs, más o menos por cada uno podríamos incluir hasta 3 imágenes. De repente en un blog podemos incluir uno, ya en el otro serían muchas más imágenes. Ahora bien, ofrecemos el soporte 24/7. De hecho, este soporte es constante. Prácticamente son las 24 horas
características y los 7 días a la semana, el cual lo podemos brindar por WhatsApp. Tenemos también el correo o quizás una reunión virtual. Otro plan que estamos ofreciendo, además del plan School, es el plan University, también llamado redactor de blog universidad, el cual lo estamos ofreciendo a $187.99 y contiene las siguientes características. En este caso también contiene los 10 blogs cautivadores. Por ejemplo, si nos vamos a la sección de blog, tenemos todos los blogs de Mario Corp. Elaboramos varios blogs con temas de diseño gráfico, tenemos marketing digital, producción audiovisual y catering. Por ejemplo, si nos vamos a este blog en particular, tenemos la transición con emojis en 3D para Adobe Premiere Pro. Entonces, esto es un ejemplo de un blog. Tenemos el título, tenemos algunos datos, un video que representa todo el desarrollo paso a paso para aplicar esta transición de emojis en 3D. Tenemos el contenido, algunas imágenes y entre otras características. Ahora, ¿en qué nos ayuda estos blogs? Nos ayuda mucho a posicionar nuestra empresa, nuestro negocio, nuestro emprendimiento. De repente queremos darnos a conocer de nuestros productos, servicios, lo podemos hacer mediante blog. Además, este plan incluye un diseño adaptable a tu página web. Recuerde que tenemos muchos temas, estilos, diseños en cuanto a las páginas web. Por ende, nosotros nos adaptamos mucho a tu estilo. Recuerden que también para ello tienen ustedes que ya disponer de una página web. En el caso que no, tenemos aquí en la sección de precios el servicio de páginas web. Es más, este plan University nos ofrece los enlaces internos ilimitados. ¿Qué entendemos por esos enlaces? Por ejemplo, si nos vamos a este blog de un increíble catálogo de productos en Photoshop, si nos vamos al contenido, aquí tenemos unos enlaces internos. Por ejemplo, este es un enlace interno. Si el usuario selecciona este enlace, se va a ir a la página principal. Entonces aquí ya va a poder conocer un poco más de tu negocio, de tu emprendimiento. ¿Es importante estos enlaces internos? Sí. Recuerden que nos ayudan mucho a este posicionamiento dentro de los buscadores de Google. Además, vamos a poder brindar mucha más información al cliente o al usuario acerca de tus servicios y tus productos. Similarmente, este plan University incluye una foto del autor y una breve información profesional. ¿Qué entendemos por esa foto? Si nos vamos, por ejemplo, a este blog de cómo exportar un archivo PDF con link en Photoshop, en la parte final nosotros realizamos una pequeña reseña del autor y lo tenemos aquí. Tenemos el autor, la imagen, un enlace externo. Si seleccionamos, nos dirigimos a la página de LinkedIn donde podemos nosotros conocer un poco más acerca del autor. Tenemos también una breve reseña, información profesional, en este caso del autor. De la misma manera estamos brindando datos del blog. ¿Qué tenemos por estos datos? Colocamos la fecha de publicación, tiempo de lectura, los apellidos, el nombre del autor, entre otros. Por ejemplo, si nos vamos a este blog del mejor plugin multilingüe para WordPress, hemos colocado WordPress. Tenemos otro dato importante que es respecto al multilingüe o varias lenguas, también la fecha de actualización, en este caso el 21 de marzo de este año. Tenemos los apellidos y el nombre del autor y el tiempo de lectura. Recuerden que estos datos son muy importantes, nos ayudan mucho al posicionamiento de nuestro blog dentro de estos buscadores de Google. Además de eso, ese plan University incluye 30 contenidos multimedias con citas. Recuerden que podemos incluir imágenes, podemos colocar vídeos, audio, GIF, entre otros. Si nos vamos a otro blog, por ejemplo, a cómo generar un código QR dentro de una página web, tenemos aquí un vídeo. Si hacemos clic, iniciaríamos con la reproducción del vídeo. Además de eso, también podemos incluir imágenes. Recuerden, aquí está. En este caso, incluye la imagen y también la cita. La cita está compuesta por el título y la fuente. Más abajo también tenemos otra imagen y también incluye su cita. Recuerden que para este plan University incluye un total de 30 contenidos multimedia. Entonces, si nosotros lo distribuimos dentro de estas 10 páginas, más o menos serían 3 imágenes o contenidos multimedia dentro de cada blog. De repente, en el primer blog podemos hacer solamente una imagen. Ya para el segundo tendríamos muchas más imágenes. Una característica singular de este plan University es que contiene enlaces externos ilimitados. A comparación de estos enlaces internos, recuerden, para el mismo ejemplo, este es un enlace interno. Te direcciona a nuestra misma página web. Pero si hacemos clic aquí en Adobe Photoshop, nos direcciona a una página web externa. En este caso es una página web de confianza porque es de la compañía de Adobe. Para este plan brindamos unos enlaces externos ilimitados. ¿Nos ayuda mucho? Sí. Recuerden que posicionamos mucho mejor nuestro blog dentro de estos buscadores de Google. Otra característica muy singular de este plan University son las categorías. ¿Qué tenemos por estas categorías? Podemos ordenar nuestros blogs según el tema, según el área que nosotros estamos desarrollándolo. Por ejemplo, si es un tema de diseño web, vamos a blog y este blog está categorizado por diseño web. Si nosotros seleccionamos aquí, vamos a tener todos los blogs respecto al diseño web. Es importante categorizarlos
blogs por un tema? Sí, porque recuerden que nos ayuda mucho a poder ordenar nuestros blogs y brindar muchas más opciones al usuario para que pueda informarse respecto al mismo tema. Si nos vamos a blog, otro tema, por ejemplo, de marketing digital, lo tenemos aquí, seleccionamos y ahí tenemos todos los blogs respecto a marketing digital. Dentro de este Plan University, una característica muy importante es el posicionamiento SEO. Recuerden que este posicionamiento incluye snippets. Que tenemos por snippets? Son fragmentos de códigos que nos permiten brindar a nuestro blog o cualquier página web un título adecuado, enlace permanente, descripciones, imágenes, palabras claves, entre otras características. Por ejemplo, si nos vamos aquí al buscador y colocamos Mariu, tenemos nuestra página web dentro de los buscadores de Google. Tenemos un título adecuado, tenemos una pequeña descripción, tenemos el enlace permanente aquí arriba y en la mano derecha tenemos una imagen. Además de eso, si nosotros compartimos este enlace, copiamos el enlace y lo compartimos en cualquier red social. Por ejemplo, estamos dentro del fanpage de MariuCore. Si nos vamos a publicar este enlace, tenemos una imagen insertada a nivel de SEO. Internamente, con estos snippets podemos incluir una imagen que se muestre siempre que nosotros incluyamos el enlace en la publicación. Y si nos vamos, por ejemplo, a Twitter, realizamos un post, pegamos el enlace y tenemos una imagen destacada del blog. Entonces es muy importante para la hora de compartir en nuestras redes sociales y que estos puedan ver tu imagen, seleccionarla y direccionarse a tu blog. Similarmente, este Plan University incluye un soporte 24/7, el cual lo vamos a estar brindando por WhatsApp, correo o quizás una reunión virtual. Si no estamos de acuerdo con estos dos planes, el Plan School o el Plan University, podemos optar por un Plan Academy o también Redactor de Blog Academia. De hecho, nosotros aquí ya podemos combinar, de repente queremos solamente 5 blogs o solamente un blog que tenga tantas imágenes, algunos datos en particular, entre otras características, y en base a eso nosotros vamos a poder cotizarle para ese Plan Academia. En el caso que ustedes también deseen un Plan School y solamente un blog, sería fraccionado el monto total entre 10. Estaríamos solamente pagando por un solo blog. Recuerden que esto es un plan mensual. Si ustedes a partir del segundo o tercer desean cancelar el servicio, solamente lo conversamos en interno y ya no estarían pagando este monto mensual. Inclusive tenemos un periodo anual. Recuerden que aquí ustedes estarían ahorrando un total de 2 meses, lo cual es muy recomendable pagar por un plan anual que por un plan mensual. Tiene las mismas características, a excepción que estaría estimado para un periodo de un año. Listo. Gracias, amigos de MariuCore.